¿Qué sería de nosotros sin las dificultades? Pregunto. ¿Qué sería de nosotros sin los problemas? Sin tener que pagar renta, sin tener deudas, sin enfermedades, sin tener que lidiar con los problemas familiares, sin preocuparnos por el mañana, porque ya todo está solucionado. ¿Qué sería de usted? Piense un momento, ¿qué sería de usted? ¿Cómo se sentiría? El saber que va a despertar mañana y que no hay que trabajar, no hay que levantarse temprano el día de mañana. ¿Por qué? Porque tenemos en el colchón o en el banco o donde usted guarde su dinero, pero usted tiene suficiente para vivir bien lo que le resta de vida, para dejarle a sus hijos y para tener prácticamente la vida resuelta. ¿Qué sería de nosotros, verdad? A lo mejor seríamos más felices, o quizá seríamos felices. No me responda, no me diga, yo le estoy preguntando. Lo cierto, mi querido hermano, es que la vida está repleta de situaciones en las cuales lo más importante es cómo y de qué manera enfrentamos todas estas situaciones. Mi querido hermano y amigo, le invito a que se ponga de pie. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro Primero de Reyes, capítulo 17. De igual manera, nuestras hermanitas le pedimos que se pongan de pie. Primero de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 4 y posteriormente nos vamos a saltar al versículo 8 para terminar en el versículo 11. Vamos a leer alternadamente como estamos acostumbrados, un versículo su servidor y en el versículo 11 nos unimos. ¿Sí me entendieron? Leo el versículo 4 y ustedes continúan en el 8. Dice así, es Primero de Samuel 17, no Reyes, Samuel. Primer libro de Samuel 17. Leo el versículo 4 y usted lee el versículo 8. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gad, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. ¿Usted? Versículo 9. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. 10. Versículo 11 juntos. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hermosa hora me presento delante de tu presencia, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, Señor. Tú conoces y sabes mis limitaciones, Señor. Tú conoces también mis capacidades y lo poco que yo te puedo ofrecer, Señor, que está a mi alcance, Señor, intelectualmente. Padre celestial, y aún si estuviera yo muy preparado intelectualmente, aún así de nada serviría, Señor, porque esta no es inteligencia humana, Señor, esta es inteligencia divina y necesitamos tu Espíritu Santo para comprender, Padre, y para entender tu palabra. Yo te pido que en esta hermosa hora tú pases un carbón encendido sobre mis labios, Señor, y que uses mi vida, Padre, así como usaste aquella burrita para hablarle al profeta. Úsame a mí en esta hermosa hora para hablar a tus hijos e hijas que están presentes aquí en tu casa, Señor. Padre, pon quietud en nuestro corazón, pon paz, Señor, y pon también, Dios mío, Señor, tu Espíritu Santo que pueda desenvolver, Padre, y hacernos entender tu palabra. Lo que yo no pueda, Señor, lo que en mis capacidades no pueda hacer, Padre, que sea tu Espíritu Santo entrando, Dios mío, Señor, en acción para que esta palabra sea implantada en sus corazones, Señor. Te lo pedimos en esta hermosa hora,
Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y el pueblo del Señor dice amén. Siéntese y descanse en paz. Gloria a Dios. Yo sé que muchos ya conocen este pasaje. Yo sé que ya muchos conocen esta lectura, la hemos leído, la conocemos, algunos de pies a cabeza, ¿verdad? Yo le invito a que en esta hermosa hora le dé su mano a su hermano, y el título del mensaje se titula ¿Necesitas un Goliat en tu vida? Dile a tu hermano: necesitas un Goliat en tu vida. Necesitas un Goliat en tu vida. Gloria a Dios. Dice la Biblia que el ejército de Israel y los filisteos se encontraban en batalla, cuando de repente dice que se juntaron en cierto lugar el ejército de Israel para pelear con los filisteos. Pero de repente salió un gigante llamado Goliat, que los confrontó, que les dijo lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, que se presentó delante de ellos y los enfrentó. Yo creo que él mencionó y dijo: no hay necesidad de que peleemos y nos matemos todos, envíenme al mejor de sus hombres y que venga a pelear conmigo. Este hombre era un hombre gigante. Dice aquí la palabra de Dios, menciona cuál es su altura en codos. Era un hombre gigante, era un hombre grande delante del pueblo de Israel. Y imagínese ese cuadro, ¿no? Un gigante con su armadura y todo. Era algo impresionante que estaban viendo los hijos de Israel. Y tuvieron, dice la palabra del Señor en el versículo 11, que tuvieron temor. Empezando por el rey Saúl, quien ya comenzaba a dar sus primeros tropezones, ¿verdad? Por todo lo que había hecho, por la desobediencia delante de Dios, por su pecado. Ya no sentía esa confianza en Dios. Y empezando por el rey, pues es el que tenía miedo. Como el rey tenía miedo, pues sus demás hombres de batalla también tenían miedo, ¿no? Qué importante es que un líder tenga siempre la confianza, tenga siempre fe en Dios. Cuando un líder está adelante de algo y esa persona te brinda confianza, te brinda fe, ¿a poco no es más fácil? Cuando viene un problema, una situación, y tu líder puede responder, y el líder dice: no, vamos a hacer así acá, y vas a hacer esto, y mira, yo lo veía difícil, pero tú ya me dijiste cómo hacerlo, ¿no? Y tienes razón, lo vamos a lograr. Pero cuando el líder empieza a flaquear, ¿no? Cuando el líder dice: híjole, esto está difícil, nunca me había enfrentado, te siembra esa desconfianza, ¿no? Yo creo. Entonces eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Y así estuvieron durante 40 días, dice la palabra del Señor. 40 días salía ese gigante a confrontar al pueblo de Israel. Durante 40 días. Yo pienso y digo: ¿qué estaría esperando Goliat? ¿Por qué en 40 días no los atacó? ¿Por qué en 40 días no atacó? Los filisteos atacaron a Israel. ¿Qué esperaba Goliat? Yo creo, hermano, que esperaba eso precisamente, que todos se llenaran de temor. Obviamente que cuando alguien saliera a confrontarlo y a enfrentarlo, Goliat lo derrotara, para que entonces los espíritus de los guerreros se encontraran totalmente quebrantados, y entonces sí acabar con todo el pueblo de Israel. Existía un problema, pero lo que para muchos era un problema, para David significaba una oportunidad. Dice la palabra del Señor que llegó aquel pastorcillo de ovejas, lo mandó su padre a enviar comida a sus hermanos, ya que los 3 hermanos mayores de David servían al rey de Israel en batalla. Y mire, dice, si usted lee, dice que él se presentó, y que cuando él se presentó y llegó, precisamente en ese momento estaba saliendo Goliat a confrontar al pueblo de Israel. Y él lo escuchó todo el sermón que se aventó Goliat, y también escuchó que entre los soldados decían: mira, este es el gigante que viene a confrontar a los ejércitos, y dice el rey que le va a llenar de posesiones y que le va a dar riquezas a aquel que se enfrente.
Y entonces David dijo, escuché bien. Dice, ¿qué le van a dar? Y dice que le dijeron, no, le van a dar las posesiones, le van a dar esto. Y dice, y el papá ya no va y la familia de él ya no va a pagar impuesto y todo ello. Y eso le llamó la atención a David. Pero también lo siguiente que él agarra y dice, y vamos a leerlo para que vean, es en el versículo, permítame, me parece que es el versículo 14, 22. Sí, 23, sí, exactamente. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Más adelante en el 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjese, donde los demás veían una dificultad, un problema, David veía una oportunidad. ¿Cómo vemos los problemas nosotros? ¿Cómo los resolvemos? ¿Cómo los enfrentamos? Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos pasando por situaciones difíciles, complicadas, algunos económica, algunos de enfermedad, pero yo creo que la mayoría, y si no todos, si hay alguno que está bien, que se encuentra bien en todas las áreas de su vida, pues qué bueno, de verdad, bendito Dios. Pero yo creo que el 95, quizá 0.5% de los que estamos aquí tenemos problemas, tenemos dificultades. Nos enfrentamos con cosas difíciles, como les dije anteriormente. Algunos son deudas, tarjetas que se vencen hoy, mañana, deudas que tenemos, cosas en las cuales a veces no es que nos queramos endeudar, simple y sencillamente se presenta una necesidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues solventarla, los problemas. ¿Y cómo enfrentó David los problemas? Mire, en primero, voy rápido porque vamos a ensayar. Los departamentos tenemos que ensayar y tenemos que ir rápido. David era un hombre que demostraba su amor por Dios. Mire el versículo 26 que acabamos de leer, lo que dice, y me llama la atención lo que él menciona al final. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él no decía, ¿quién es este incircunciso que viene a pelear? O ¿quién es este que nos viene a insultar? No, a él le ofendía que ofendieran a Dios. Él amaba a Dios. David estaba ofendido porque sabía quién era su Dios. Él estaba molesto porque estaban insultando a Dios. Esa era la molestia más de David. Y él se asombraba y decía, bueno, ¿qué de entre todos estos soldados? Nadie se indigna de lo que están diciendo. Oye, ¿cómo van a venir a hablar este incircunciso? Por eso él menciona de esa manera y se expresa de esa manera. Mire, cuando nosotros aprendemos que nosotros le pertenecemos a Dios, entendemos que mis problemas son los problemas de Dios. Sus problemas no son sus problemas, son los problemas de Dios. Usted le pertenece a Dios. ¿Cuántos le pertenecen a Dios? ¿Usted le pertenece a Dios? Entonces, sus problemas son los problemas también de Dios. Y Dios está al pendiente de sus hijos. Yo no sé cuántos tienen hijos aquí, pero si mi hijo tiene un problema y si mi hijo tiene una dificultad, yo no lo voy a dejar a él solo desprotegido. Yo, ese problema que él tiene, en el cual él se metió, yo lo voy a tratar de solucionar como su padre. Usted tiene un Padre celestial. Yo tengo un Padre celestial. Él está pendiente de sus problemas también.
Él conoce su situación. David era un hombre que demostraba su amor por Dios. El Señor Jesucristo nos enseñó eso en Mateo 6:25. Mire lo que Él mencionaba en la palabra del Señor. Él dijo de esta manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? El Señor Jesucristo estaba diciendo: hey, no te afanes, no te preocupes, deja los problemas en manos de tu Padre Celestial. Si tu Padre Celestial está, Él se hace cargo de los pajaritos, que no se haga cargo de ti, que no se haga cargo de mí. David conocía y David sabía que él estaba defendiendo el honor de Dios y que todo lo que tenía también le pertenecía a Dios, que los problemas a los cuales él se enfrentaba, él no los enfrentaba solos, eran los problemas también de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, y quizá usted se pregunte y diga: pero ¿a poco Dios va a estar pendiente del pago de mi renta? ¿Y a poco Dios va a pagar mi gas? Claro, porque Él es nuestro Padre, y los hombres que aman a Dios se preocupan por cómo ven a Dios. Entienden que su vida es un reflejo de Dios y que al final no hablarán de ellos. Fíjese, imagínese que usted tiene sus vecinos, y por eso decía el Señor: yo los pondré por cabeza y no los pondré por cola. Vendrán a pedirles a ustedes prestados y ustedes no irán a pedir prestado. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová vuestro Dios, para que la gente que está afuera vea reflejado en usted el respaldo de Dios. La gente se da cuenta de nuestra vida, la gente se da cuenta de las situaciones. Hay gente que nos ve y dice: mira, ese cómo le hace. Oye, mira, nuestra vida es un testimonio, es un reflejo. Fíjese lo que decía Moisés en Éxodo 32:11. Él, bueno, no lo busquen, decía y le decía a Dios: Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Que tú sacaste al pueblo de Israel, a tu pueblo, para dejarlos morir en el desierto? No, Señor. Y dice la palabra del Señor que Jehová se arrepintió del mal que le iba a hacer. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que no lo dejemos en mal a Él. David sabía y era un hombre que demostraba su amor por Dios. Como número 2, David no se olvidaba de lo que Dios había hecho antes. Dice en el versículo 34, voy para allá. En el versículo 34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David no se olvidaba. Antes de enfrentarse con Goliat, David ya había sido entrenado por Dios. Cada problema, mi querido hermano, cada situación a la que nos enfrentamos y cada situación superada debe de ser, mi querido, debe darle confianza para enfrentarse a los nuevos problemas. David sabía, y David decía: si me libró del león, si me libró del oso, no me va a librar del gigante. Hermano, hermana que está usted aquí, ¿es la primera vez que tiene problemas? ¿Es la primera vez que tenemos problemas y dificultades? ¿Acaso no hemos tenido ya algunos problemas en la vida? ¿Y acaso no hemos salido victoriosos? ¿Y acaso Dios no ha estado con nosotros? Entonces este nuevo problema, ¿qué será? ¡Ay, es que es más grande! Sí, hermano, cada problema que venga
va a ser más grande que el anterior. Y cada problema lo va usted a superar con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque cada problema que tenemos nos va a ayudar a alimentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios Todopoderoso. ¿Cómo va usted a hablar de un Dios que sana si usted ni a una gripa puede Dios, usted clamar a Dios y que Dios lo sane de una gripa, de un dolor de cabeza? ¿Cómo va usted a hablar de un Dios que provee si usted nunca ha padecido? Tenemos que padecer, pero ese problema del cual Dios le va a sacar adelante, le va a servir a usted para que más adelante usted tenga esa confianza en Dios. Y cuando vea a un hermano, un amigo, o cuando le toque compartir la palabra, usted va a decir: Dios lo hizo conmigo. Y si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo también. ¿Por qué? Porque ya me libró del oso, porque ya me libró del león, porque ya me libró, y de este gigante también lo va a entregar en mi mano. No importa el problema, hermano. David conocía y David sabía y no se olvidaba. Dios obra en nuestras vidas a través de las pruebas. Dice Santiago capítulo 1 versículo 2, no lo busques, se lo leo. Bueno, si lo encuentras, sí, léalo, porque ya me quedé. Ahí está. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dile a tu hermano: gózate. Dile a tu hermano: gózate en la prueba, gózate. ¿Cuántos nos gozamos en la prueba? Nada, hermano, es difícil. Es difícil gozarse, como dice un canto. Alabad a Dios cuando las cosas te vayan bien, pues sí. Pero alabad a Dios cuando las cosas te vayan mal, está complicado. Darle gracias a Dios cuando has perdido tu trabajo es difícil. Darle gracias a Dios cuando viene la renta y no tienes para pagarla es complicado. Mas sin embargo, dice el apóstol: tened por sumo gozo. ¿Por qué? Porque eso va a producir, dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios obra a través de las pruebas. Dice la palabra del Señor también que el oro necesita ser probado. El oro tiene que ser procesado. También dice la palabra de Dios, usted lo sabe, en Jeremías, que nosotros somos la vasija en manos del alfarero. Y él va formando la vasija, y cuando la vasija se va enchuecando, dice: hay que desbaratarla otra vez. Y otra vez comenzamos el proceso porque se está yendo para allá. Mire, por eso cuando usted está pasando por alguna dificultad, antes de abrir su boca y quejarse o ofender a Dios diciendo: ¿por qué me pasa esto?, acuérdese que Dios le ha librado en otras ocasiones ya. Por eso el rey David más adelante en el Salmo 103 decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces es necesario, hermano, que usted y yo nos recordemos a nosotros mismos: bendice alma mía a Jehová. Él es el quien te perdona, Él es el quien te rejuvenece, Él es el quien te libra de todos los males. Es necesario. ¿Por qué? Porque como seres humanos se nos olvida. Como le digo, no es el primer problema que usted está pasando, no es la primera situación difícil en la que usted se está enfrentando. Pero lo que sí es que debemos de hacer como David y tener esa confianza en Dios. Así como me libró otra vez, así como Él me proveyó aquella vez para pagar mi renta, aquella vez que no tenía yo nada en la cocina y de repente llegó una hermana y me bendijo, y Dios provió y Dios usó a alguien para bendecirme, para darme un billetito. Así como aquella vez, así lo volverá a hacer otra vez. Y Dios hace nuevas todas las cosas. No te acostumbres. Aquella vez sucedió así, ahora puede que suceda de manera diferente, pero lo que sí es que Dios no nos va a dejar. Como número 3, David conocía a Dios. Miren el versículo 45 y le explico rápidamente. En el versículo 45 David se expresaba de la siguiente manera: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. David conocía a Dios. David sabía que Dios estaba con él, que no lo iba a dejar. Él tenía una relación con su Dios. ¿Usted conoce a su Dios? ¿Usted lo conoce? David lo conocía. Por eso David tenía la confianza, y David decía: yo voy a ir. ¿Por qué? Porque en primera, David no estaba buscando su gloria. David no estaba buscando fama para él. David estaba saliendo a pelear por Dios, porque estaban ofendiendo a su Dios, al Dios de David. Eso era lo que le ofendía. Él conocía a su Dios, y él sabía que Dios lo iba a respaldar. Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros, y Él sabe si le amamos, si puede contar con nosotros. Él sabe si nosotros reflejamos ese amor por Él ante los demás. Como le decía hace ratito, nuestra vida debe de ser un testimonio delante de las personas. Usted debe de reflejar el amor de Dios. Usted debe reflejarse como un buen cristiano, no solamente aquí en la iglesia, allá afuera. ¿Qué dicen de usted sus compañeros de trabajo? ¿Qué dicen de usted sus vecinos? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Cómo se expresan? ¿Será que reflejamos ese amor? ¿Será que ellos pueden dar pie y pueden dar fe y legalidad de que nosotros somos cristianos? ¿O será que delante de nuestros compañeros dicen: ¿a poco tú eres cristiano? ¿Que vas a la iglesia tú? ¿Qué? Si aquí ya te conocemos. ¿Acaso somos así? David conocía a su Dios. David tenía una relación con Dios. Y cuando usted conoce a su Dios, usted sabe que Dios no le va a dejar solo. Usted sabe que Dios le va a salir avante, que Dios le va a dar la victoria. Que no importa lo que está pasando, y no importa quién se levante, y no importa si es fulano de tal y es acá, Dios le va a dar a usted la victoria. No importa el tamaño del gigante. David no veía el tamaño del gigante. David no veía al hombre con la espada, el hombre preparado. David veía solamente con los ojos espirituales, y él ya estaba visualizando. Él dice: yo te voy a cortar la cabeza. Tú no me vas a derrotar a mí. Tú te has levantado en contra de Dios. Por eso, cuando se levante un problema en contra de usted, usted diga: problema, tú no te has levantado contra mí, tú te has levantado en contra de Dios. Yo soy su hijo, y Dios va a salir a pelear por mí. Dios no me va a dejar en este proceso. Dios pelea por mí. Dios va delante de mí como poderoso gigante. Y no importa el problema, no importa la situación, es económica, es sentimental, es de salud, lo que sea, hermano. Si usted conoce a su Dios, si usted confía en Dios, Dios le va a dar a usted la victoria. En conclusión, tú necesitas un Goliat en tu vida. Tú necesitas un problema, una situación adversa en la que Dios te catapulte. ¿Qué hubiera pasado si David no conocía a Goliat? Dice la palabra del Señor que yo siento que de ahí, desde ese momento, la vida de David cambió. Dice la palabra de Dios que el rey Saúl lo llamó y ya no lo dejó volver a su casa. Y de ahí comenzó el camino de David hacia el reinado. Tú necesitas un problema. Tú necesitas un Goliat en tu vida. Y a lo mejor ya lo tienes. Y a lo mejor ya te has enfrentado con él. Bueno, ya le has huido. A lo mejor ese Goliat lleva 40 días saliendo a enfrentarte, pero le das la vuelta. A lo mejor no lleva 40 días, a lo mejor lleva un mes. A lo mejor lleva 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años. Tú sabes, pero ese Goliat está ahí. Y ese Goliat, algo sencillo, puede ser
no sé, Dios no te ha levantado a hacer algo que tú quieres hacer, porque está ese Goliat, ese temor. Pero ¿cómo lo voy a hacer yo? David no era un guerrero, jamás había empuñado una espada. David no tenía experiencia, no tenía conocimiento de guerra, mas sin embargo ese pastorcito de ovejas confiaba en Dios. Y cuando usted confía en Dios, no importa si usted no tiene conocimiento, levántese, Dios le va a usar. ¿Usted cree que yo me paro aquí porque yo tenga mucho conocimiento? No, yo me paro aquí por gracia y misericordia de Dios y le digo: Señor, habla tú. Lo que yo hago, la mayoría de cosas que hago, no tengo el conocimiento, mas sin embargo lo hago porque confío en Dios. Y también las cosas que me han sucedido en la vida han sido ese oso, ese león que me he enfrentado. Sé de lo que hablo cuando me paro en este lugar, sé de lo que le digo. He pasado por situaciones adversas, difíciles, y aquí estoy, gracias a Dios. Y sé que vendrán otros problemas y sé que vendrán otras dificultades, pero sé que si yo estoy de la mano de Dios, voy a salir victorioso. Y por eso le puedo decir y puedo constatar que si usted confía en Dios, Dios le va a darle victoria. Pero usted necesita enfrentarse a ese Goliat. Quizás usted no lo ha enfrentado por no quererse preparar o no dejarse entrenar por Dios, o quizá porque no confía en Dios y le hace falta fe. Pero cuando lo vuelvas a ver mañana, enfréntalo. Dios estará contigo. Lo vencerás, le cortarás la cabeza y será el principio del camino que Dios preparó para llevarte a cumplir tu propósito. Tú necesitas un Goliat en su vida. Los problemas van a hacer que tu fe crezca. Los problemas te van a traer experiencia. Los problemas te van a traer victoria. Mi hermano, hermana, ponte de pie en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por su palabra. Yo sé que usted ya conoce el desenlace de esta historia. Y si no es así, léala en su casa. Lea la vida del rey David, un hombre de Dios. Oramos a Dios Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hermosa hora te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos constatar y dar testimonio, Dios mío, Señor, de tu poder. Porque aquí, Dios mío, entre estos hermanos, entre tus hijos e hijas, tú has hecho proezas, tú has hecho maravillas, tú has sanado, tú has librado, tú has provisto, Señor. Y por ello damos testimonio de que tú eres un Dios de poder, de que tú estás con nosotros en todo momento, de que tú nunca dejas a tus hijos y de que nadie los que confían en ti jamás serán avergonzados. Porque tú nunca nos dejas solos, Señor. Sea cual sea el problema, sea cual sea la situación, Señor, tú dices: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, permítenos conocerte más íntimamente. Permite, Dios mío, Señor, ser esos hombres de confianza, ser esos hombres y mujeres que te amemos con todo nuestro corazón, Señor. Que ante todo, Dios mío, antes de conocimiento, antes de preparación, Señor, siempre tengamos un amor profundo por ti, Señor, Rey de Reyes. Que no hagamos nada por vanidad, que no hagamos nada, Dios mío, por vanagloria, que no hagamos nada, Señor, para alcanzar nuestros propios sueños, porque es necesario, Dios mío, que te demos el lugar a ti. Cumple el propósito en nuestra vida, el propósito por el cual fuimos creados, Señor. El propósito, Dios mío, Señor, que tú tienes cuando tenemos un problema, una situación, Señor. Goliat, Padre, era un propósito, estaba en tu propósito para catapultar, Dios mío, Señor, la vida del rey David y llevarlo hacia el reinado y ser el mejor rey que tú
tuvo Israel, Señor. Padre, ayúdanos que los problemas, las dificultades que estamos pasando en este momento, las enfermedades, Dios mío, Señor, las lágrimas que derramemos, Señor, el dolor que estemos atravesando, o llámese como se llame, Dios mío, la situación económica que nos esté pegando, Señor, o cualquier problema familiar, Señor, material, Dios mío, sentimental, espiritual, Dios mío, Señor, tú nos vas a dar la victoria siempre y cuando te amemos, siempre y cuando confiemos en ti, porque ya lo has hecho, Señor, porque tú lo has hecho otras veces, porque ya nos has librado del oso, ya nos has librado del león, Señor Jesús, y así como nos has librado, Señor, en otras ocasiones, también nos vas a dar la victoria, Señor, y nos vamos a regocijar y te vamos a alabar y te vamos a bendecir y te vamos a dar gracias, no por lo que vas a hacer, Señor, sino por lo que tú ya has hecho, Señor. En esta hora, Padre Celestial, te damos gracias, amado Dios de Israel. De esta manera dejamos el lugar bajo la unción del Espíritu Santo y la sierva del Señor.